Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas a esta columna semanal Trotamundos Político aquí en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar y vamos a analizar un tema muy sonado claramente esta semana, que es el tema de Venezuela y el ataque de Estados Unidos del 3 de enero para secuestrar al presidente Maduro y pretender el usufructo perpetuo de los recursos naturales, particularmente el petróleo venezolano, de ahora en adelante con esta acción. La situación actual entre los dos países pues representa un giro drástico en la geopolítica del siglo XXI en general y del hemisferio occidental en lo particular. La operación militar y policial se llamó Resolución Absoluta, implicó la muerte de por lo menos 32 integrantes de la Guardia Presidencial de Maduro de Cuba, de nacionalidad cubana, y posiblemente, dependiendo de la fuente, ha sido también controversial, entre decenas de personas más, ¿no? Hay medios, incluso de Estados Unidos, que han hablado de hasta 80 víctimas de este ataque en que Maduro y su esposa fueron retirados de la residencia y del propio país y enjuiciados ya pasado el fin de semana, ya en una corte de Nueva York para cargos, enfrentar cargos de relativamente absurdos, pero de narcotráfico, posesión de armas, narcoterrorismo, entre otras. Y digo absurdas no porque en Venezuela y en otros países no existan, digamos así, grupos o cárteles o bandas de crimen organizado que se dediquen a esto y que puedan tener vínculos con el mundo político, empresarial, nacional, internacional. Esto es consabido. La cuestión es que se está tratando de juzgar a un presidente de otro país a través de este sistema o jueguito del narcoterrorismo que de por sí es un engendro estadounidense que trata de mezclar el elemento del terrorismo internacional al estilo del Estado Islámico, de Al Qaeda, todas creaciones derivadas de alguna manera de la política occidental en Medio Oriente, por ejemplo, pero también grupos terroristas que han sido declarados o que han existido en América Latina, sobre todo durante la Guerra Fría y en años recientes en algunos países en conflicto armado, que han definido ciertos grupos, por ejemplo en Colombia, también como terroristas, pero mezclarlo con los narcotraficantes para crear este engendro que es la construcción del enemigo, ¿no? Eh, ante el cual cualquier acción es justificada. Otra creación narrativa es la del dictador malo, ¿no? Además del narcoterrorista, Maduro encarna la figura del dictador hostil a Estados Unidos, del eje del mal, integrado a este grupo de Irán, Corea del Norte, en su momento había otros, ¿no? Este Gaddafi en Libia, por ejemplo, Saddam Hussein en Irak, pero para integrarse a este eje del mal, con Al Qaeda, Afganistán en su momento también, ¿no? Los talibanes, eh, se tuvo que construir un historial de los líderes venezolanos y en particular de Maduro, no solo como narcoterrorista, sino también como dictador sanguinario y represor, lo cual tampoco corresponde como tal a una verdad histórica, a pesar de las violaciones a derechos humanos
del régimen de la República Bolivariana de Venezuela y de la limitación de libertades y las problemáticas relacionadas con la expulsión de población, los presos políticos, que son una realidad, pero que son una realidad en muchos países de América, incluyendo los mismos Estados Unidos, aunque formalmente, no siempre sustancialmente, son declarados como democracias plenas, liberales, del tipo occidental, ¿no? Entonces aquí se pone toda una problemática de interpretación de esto. Entonces, eh, independientemente de la naturaleza discutible del régimen en Venezuela, en un amplio espectro de posibilidades, ¿no? Hay quien sostiene que se trata de una democracia popular con un poder popular desarrollado, con otros mecanismos que no son de la democracia liberal, pero que aún así se refieren a una democracia radical y participativa, y quien en cambio dice que al no tener ya contrapesos, elementos relacionados con una democracia liberal plena, pues entonces ya no lo es, ¿no? Aún así, cabe mencionar que la historia, al menos hasta antes de 2024, aún con ciertos cuestionamientos internacionales, pero eh, todo el proceso del chavismo, de Hugo Chávez en un principio, de Maduro después como sucesor, del Partido Socialista Unido de Venezuela, etcétera, habían pasado por decenas de procesos electorales regulares, ganándolos, incluso no todos, ¿no? Por ejemplo, la reforma constitucional de 2007 fue rechazada por la población venezolana y el resultado fue aceptado en 2013. Bueno, la Asamblea Nacional ya pasó a manos de la oposición en Venezuela, ¿no? Y esta asamblea quiso, digamos así, elegir un presidente sombra, un presidente espejo, pero con voluntad de darle la legitimidad, que era Juan Guaidó, que incluso fue reconocido, yo creo que por unos 40 países en el mundo, sin que él lo hubiese pasado por un proceso de elección popular, como lo prevé la Constitución de Venezuela, ¿no? La elección directa del presidente. Entonces, ya desde esa época y de los golpes de Estado intentados anteriormente, como en 2002 contra Hugo Chávez, que duró menos de 3 días y fue rechazado por masas populares, ¿no? Y los aparatos mismos internos de Venezuela, entonces digamos que reculó esa parte de la oposición golpista apoyada por Estados Unidos en 2002, también reculó con el sostén a Juan Guaidó después del 2015, etcétera, y en 2024 volvió a denunciar fraudes electorales, y es por eso que hoy varios países apelan a esas elecciones disputadas, a esas elecciones discutidas internacionalmente y no reconocidas por muchos países en 2024, en donde volvió a ganar Maduro contra Edmundo González, que hoy vive en España, en Madrid, parte de la oposición, aliado de Corina Machado, Premio Nobel por la Paz este año, también este, ridículamente premiada con el Nobel por la Paz. Ella misma lo ha dedicado y cedido simbólicamente a Donald Trump, ¿no? Que también nos habla de toda la cifra antropológica de este entorno, de la élite venezolana y su relación con la élite estadounidense, particularmente la conservadora. Pero bueno, sin comentar más en ese tema, pues la oposición venezolana ha reivindicado la victoria electoral el año pasado, y por eso muchos países europeos han hecho hincapié en la narrativa narcoterrorista muy poco, porque por allá no pega mucho, es más norteamericana, estadounidense. Pero han hecho hincapié mucho en el dictador malo, entonces en otra vez ese discurso de volver a exportar la democracia y los derechos humanos a países, lo cual en general es un intento noble, moral también de alguna manera, pero es profundamente
en muchos aspectos ha sido colonial y ha destruido muchos países, ¿no? De por sí, no porque la democracia y los derechos humanos sean malos de por sí, sino porque nunca han sido el fin real de las guerras en Siria, en Irak, en Afganistán y otros países más por parte de Estados Unidos o aliados europeos, ¿no? Entonces, bueno, esa falsedad se revela y ahí es donde se destruyen más bien países en lugar de hacer el nation building o el regime change, ¿no? Es términos llamativos en estos contextos, que sin embargo no han fracasado la mayoría de las veces, ¿no? Y fracasarían en Venezuela, en donde después del ataque del 3 de enero, efectivamente, el régimen como tal y las personas al mando, Delcy Rodríguez, su hermano Ramón, como jefe de la asamblea, las cúpulas militares, ¿no? Desde policíacas, Diosdado Cabello o Padrino López, desde el lado militar, pues han mantenido efectivamente cierta unidad. Y bueno, aquí también decir que otra clave de interpretación han sido dos. Uno, hubo un acuerdo con la cúpula militar venezolana para dejar pasar a los estadounidenses y a llevarse a Maduro con relativa facilidad, ¿no? Parece ser la versión hegemónica ahorita para explicar lo que sucedió y que entonces hubo de alguna manera traidores o que Delcy Rodríguez ya iba negociando, ya había viajado a Miami, ya iba negociando la cesión del petróleo y iba a regalar o incluso con el acuerdo de la misma familia de Maduro, iba a regalar o poner ahí como que en un plato al propio presidente con tal de mantener un chavismo sin Chávez, claro, que murió en 2013, sin Maduro, pero todavía con esa burguesía, élite empoderada, cívico-militar del régimen venezolano, ¿no? Que parece ser un desenlace. Y sin embargo, esta versión hegemónica que entonces mostraría las divisiones dentro del chavismo, del madurismo y también de alguna manera una especie de traición, por otro lado, ha sido contrastada, ¿no? También hay quien ha explicado que efectivamente el operativo estadounidense fue de gran envergadura, pues que ya está bloqueado prácticamente el Caribe, que tuvieron que desconectar telecomunicaciones, luz eléctrica prácticamente en toda Caracas, hubo bombardeos en al menos 5 o 6 localidades, el proceso implicó, el ataque implicó entre 30, 40 hasta 80 personas muertas en ese entorno, entonces así que puramente limpio y fácil tampoco lo fue del todo, ¿no? Y que entonces más bien se vieron desprovistas las fuerzas de defensa y bloqueadas en parte, ¿no? Entonces ahí eso implicaría una versión que habla de una mayor unidad del chavismo más que propiamente una traición, ¿no? Yo aquí no me decanto por ninguna, simplemente expongo las dos para decir que atrás de la narrativa hegemónica de la división hay intereses, ¿no? Y entonces también esa idea que va a continuar luego con la telenovela del proceso judicial a Maduro, que también, bueno, la detención fue ilegal, pero tanto Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, como Trump lo han justificado con una orden judicial. Entonces Estados Unidos se siente más allá del, eso sí lo ha sido siempre, no es una novedad, del derecho internacional, ahora cada vez más depreciado, ¿no? Sobre todo el derecho internacional basado en normas, en reglas, en acuerdos, y ahora hay un derecho internacional basado en el poder duro, que no es el derecho internacional, más bien es el puro poder de la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, lo han justificado así, como yo voy a ejecutar una orden judicial, entonces no sería un acto de guerra, ¿no? Aún así el Senado ya se ha expresado estadounidense para que ya no haya ese tipo de acciones, pero bueno, eso deja un poco su tiempo allí y puede ser obviado por futuras operaciones de ese tipo, por ejemplo, en Colombia, donde ya Trump ha amenazado explícitamente al presidente Petro, salvo después invitarlo a comer y tener una llamada, pero
pues la amenaza queda y es realista ahora cada vez más. En Colombia, queda en Cuba, en donde dicen que el régimen ya pronto va a fracasar por su propio, a caerse por su propio peso, y han empezado también a criticar a México porque tras la retirada progresiva en estos últimos años, pero también sobre todo ahora con el embargo petrolero a Venezuela, pues México se ha vuelto implícitamente, no implícitamente, o sea, fácticamente el primer exportador a Cuba de petróleo. La presidenta Sheinbaum ha respondido a los cuestionamientos, pues hablando por un lado de que se respetan acuerdos que antes existían y que son de larga data. Con Cuba tampoco se ha expresado como que a favor de la soberanía o la defensa de Cuba y el latinoamericanismo activo, pero por otro lado ha mantenido una postura bastante firme, relativamente de cabeza fría, como se suele decir de muchas expresiones de la propia presidenta, respecto de esos cuestionamientos. Aún así, México también ha sido objeto de amenazas, además de la misma Groenlandia, que ahora con mayor insistencia Trump reivindica y dice, la necesitamos, ¿no? De una u otra forma va a ser nuestra, como los recursos de Venezuela, país que supuestamente ellos ya declararon administrar. No, cuando en cambio me parece que tanto la respuesta en las calles en Caracas, en el resto del mundo también hubo manifestaciones de solidaridad por ese acto violatorio del derecho internacional y de injerencia neoimperialista estadounidense, ¿no? Independientemente de lo que se opine incluso sobre éxitos y fracasos de un régimen como el venezolano, ¿no? Pero Groenlandia es otro asunto porque Dinamarca, que detiene el control de Groenlandia, es una integrante de la OTAN, la Alianza Atlántica, que es parte de Estados Unidos, un país aliado, ¿no? Cabe decir que no se trata de mm, acciones descabelladas de un loco, ¿no? Todo esto depende de una serie de disputas dentro del MAGA mismo, el movimiento Make America, America Great Again, y más amplio dentro del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, y sobre todo entre Marco Rubio y J.D. Vance, ¿no? El vicepresidente, este último, secretario de Estado, eh, Marco Rubio. Para el tema de Groenlandia, para cerrar eso y abrir esta otra disputa dentro del gobierno de Trump, hay que decir que Groenlandia ya es controlada por Estados Unidos, o sea, no es ninguna novedad que ahora se quiere establecer una soberanía plena o algún tipo de control mayor en función de que, en función de cerrar el triángulo del Ártico ante una posibilidad de deshielo y de que esa sea la ruta más importante del mundo en la segunda parte de este siglo. Recordemos que los imperios miran a la larga data hacia el futuro, entonces están pensando en eso y entonces Alaska, aliados europeos y sobre todo Groenlandia son claves, más allá de los posibles recursos que pueda tener esa isla, la más grande del mundo, que tiene apenas 60.000 habitantes, con una autonomía de Dinamarca y que ya es de facto controlada por Estados Unidos, ¿no? Tiene bases, etcétera, pero pues pretende avanzar más también para fines de corto plazo, sí, electorales, del movimiento trampiano, pero también de largo plazo para las rutas árticas. Y por otro lado, del lado venezolano, también hay un pensamiento imperial e imperialista de despojo de larga data. Porque para restablecer como pretende, pretende involucrar Trump a las compañías norteamericanas para pues volver a reconstituir la industria petrolera venezolana, pero bajo control estadounidense, además del Esequibo, que es esa parte de Guyana, reivindicada por el mismo Venezuela también, en donde ya está explotando el petróleo gracias a un gobierno amigo y a concesiones ahí desde hace más o menos una década.
que es cuando se descubrió. Las refinerías del sur del Golfo de México, de Estados Unidos, necesitan el petróleo venezolano, que es el tipo de petróleo particular que saben y pueden procesar más eficientemente. Estados Unidos piensa a la larga data porque el gas de esquisto, que se obtiene del fracking en el subsuelo, que es esa inyección de gases, ¿no? Que si, no, si mal no recuerdo, justo en el gobierno anterior con López Obrador fue prohibida aquí, pero que allá permitió hace 15 años apenas a Estados Unidos volverse el primer país productor, extractor de petróleo, ¿no? Que no diríamos eso. Dice, ¿por qué necesita más? Bueno, porque primero que se le están apostando nuevamente a un modelo de carbón fósiles, ¿no? De hidrocarburos de ese tipo para la industria, pero también ven en Venezuela un desarrollo de acá a 10, 15 años, ¿no? O más. Entonces piensan en la larga data, porque no va a ser fácil hacer lo que pretenden hacer, ¿no? Entonces, bueno, pudiera haber ese compromiso del chavismo reciclado, sin Maduro, para permitir, igual con una narrativa y una retórica de defensa o hasta nuevamente revolucionaria, pero pragmática, para acordarse con Estados Unidos en ese aspecto, ¿no? Entonces, entre otras claves de interpretación, podemos hablar del factor China-Rusia, ¿no? También Groenlandia, Venezuela sobre todo, representan ejes geopolíticos, geográficos y estratégicos fundamentales. Del lado de Groenlandia, ya lo mencioné por las rutas árticas, también China está presente en esa lucha del futuro por las rutas, tratando de abrirse brecha en el Pacífico, que es todavía un Pacífico americano, estadounidense, pero también del lado de Rusia, cada vez más del lado oriental sometida o aliada, incómoda con China, sobre todo ahora en este periodo de la guerra de Ucrania, y es el intento de Estados Unidos de alejar a Rusia de China, de hecho, pero pues que mira, apunta al Ártico también. Y para Venezuela, pues ya Rusia, China, Irán, Cuba han estado metidas ahí y China se ha vuelto el segundo partner socio comercial de prácticamente todo el mundo. Y también así en América Latina, nada más que en Sudamérica es el primer socio comercial. Y entonces tanto la exportación de energéticos como la participación china en puertos, aeropuertos, infraestructuras, ya fue sacada del canal de Panamá, por ejemplo, pero está en Perú, está en estaciones de observación y con presencia, pero que tiene interés también estratégico y militar en Argentina y claramente todavía sigue en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, otro elemento es que el dólar, es decir, finalmente la idea es que Venezuela, no es la idea, es que estaba ya comerciando petróleo con China, que tampoco representa una gran tajada para China, ¿eh? O sea, China no depende del petróleo venezolano, es más Venezuela de la exportación a China. China puede reemplazarlo relativamente fácilmente, es un porcentaje chiquito, es que puede ser del 5%, no me acuerdo la cifra exacta, pero para Venezuela representa más y sobre todo el reto que también tienen los BRICS, atención, lo ha planteado Brasil, que también está en la mira de Trump, ya hemos visto, junto con los otros países de América que mencioné, pero el dólar estaba empezando a ser sustituido por el yuan o el renminbi, ¿no? La versión internacional de la divisa china, en la compraventa de petróleo. Es decir, se estaba ya rompiendo el sistema de los petrodólares que domina el mundo y sobre el cual se basa parte del poderío americano. Se basa en el poderío militar ahora, ya no en la supremacía económica, aunque todavía su PIB
es el primero del mundo, pero la supremacía tecnológico-comercial ya se la está disputando China, y más allá de lo puramente militar es lo marítimo. Todavía Estados Unidos controla la globalización marítima, controla los estrechos, eh, digo, con dificultades, y entonces está también el lado del dólar. O sea, Estados Unidos puede seguir endeudándose, siendo el país con la mayor deuda del mundo, porque también tiene el respaldo de su poder militar, de la Marina sobre todo, el control efectivo global como se ha mostrado ahora en el Caribe, y sobre todo el control también del dólar, puede imprimir moneda y básicamente esa es aceptada todavía en todo el mundo pese a la deuda de Estados Unidos. Es por eso que también Estados Unidos se está permitiendo violar reglas y derecho internacional, tanto de la Organización Mundial del Comercio como en términos del derecho de la guerra, por así decirlo, o el derecho internacional, atacando países y amenazando de esta manera, ¿no? Mencionaba antes, ya para cerrar, Marco Rubio y J.D. Vance, que representan dos almas diferentes y que van empujando, ralentizando. Ahora J.D. Vance se ha retirado un poco de la escena pública, relativamente, claro, respecto de Marco Rubio, porque no estaba muy de acuerdo con esta digamos, ruptura de una idea de aislacionismo que representa parte del MAGA, ¿no? Y que Trump con estas acciones va violando, ¿no? Y que en cambio sostiene Marco Rubio y sobre todo con América Latina, en donde su visión es de poder duro aplicado a las naciones sometidas de su patio trasero, como así le ha vuelto a llamar, ¿no? En cambio, J.D. Vance tiene una línea efectivamente más aislacionista, menos, entre comillas, ¿no? Pero armamentista. Ahora Trump va anunciando un aumento del 50% del gasto militar, ¿no? En Estados Unidos, que ya es el primer país por gasto militar en el mundo. Y entonces, bueno, digamos que esto me parecen los factores macro que podemos más mencionar y que finalmente van guiando para mí ya en el largo plazo la relación. Y finalmente cerrar con América Latina, que no se ha mostrado nuevamente unida, como repetidamente ha sucedido en la historia, frente a este retorno de la doctrina Monroe, pero también del Gran Garrote, con el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe y finalmente con este corolario Trump, ¿no? Declarado en su documento de seguridad nacional, que lamentablemente no es percibido y es una amenaza grave sobre países que tienen posicionamientos geopolíticos y políticos internos muy distintos, incluso frente a esto, ¿no? En donde hay sectores de derecha y de ultraderecha que incluso han celebrado un acto criminal internacional como la invasión temporal, pero bueno, el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que han justificado eso como hacen en Europa con la idea del dictador malo, que entonces pues está bien sacarlo de cualquier manera, y que están apoyando ese nuevo orden mundial basado básicamente en el caos y en la fuerza, ¿no? O eventualmente en un mundo bi o tripolar que promete efectivamente un mayor caos global y formas de guerra civil global también de esa manera. Entonces, bueno, ojalá se consiga de alguna forma una mayor unidad de intentos, de acción en los foros que quedan, muy débiles, pero como la CELAC, en el seno de la ONU, que se han mostrado efectivamente débiles, tal como se ha mostrado la Unión Europea, que más bien tácitamente ha respaldado, no tan tácitamente en el sentido de que hay países como Italia que explícitamente han apoyado esta política de Trump, como con Giorgia Meloni, justificándolo como una acción legítima incluso, porque, pues, porque Maduro se trataba de un dictador, según ellos, y entonces pues esa era la postura. Y la Unión Europea también de alguna manera diciendo que ahorita apelando ahorita al derecho internacional y que todo regrese
como que a cierta normalidad, una normalidad que todavía no ha entendido que ya no existe, ¿no? Pero que sigue persiguiendo con esa narrativa. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.